Dicen que la guerra de Troya terminó cuando los griegos destruyeron la ciudad. Pero eso no es verdad, porque para un hombre, la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Durante 10 años había luchado frente a las murallas de Troya. Había visto morir amigos, había visto ciudades arder, había engañado reyes, había sobrevivido al mayor conflicto de su época. Y aún así, lo peor todavía estaba por llegar, porque regresar a casa terminaría siendo mucho más difícil que ganar la guerra, mucho más doloroso, mucho más aterrador. Y quizá eso es lo que convierte a la Odisea en una de las historias más importantes jamás contadas. Porque no es simplemente un relato de monstruos y dioses. Es la historia de un hombre intentando regresar a sí mismo después de haber sido destruido por la guerra. Un hombre obligado a enfrentarse a criaturas imposibles, mares malditos, tormentas enviadas por dioses y horrores capaces de destruir la mente humana. Un hombre que vio morir a todos sus compañeros, que desafió a los propios dioses, que pasó 20 años lejos de su hogar mientras el mundo creía que ya estaba muerto. Ese hombre era Odiseo. Y esta es la historia de la Odisea. Pero cuanto más profundizas en ella, más entiendes algo inquietante. Porque la Odisea no trata realmente sobre monstruos. Ni siquiera trata sobre dioses. Trata sobre trauma, sobre culpa, sobre supervivencia, sobre lo que ocurre cuando un hombre permanece demasiado tiempo atrapado en el horror y empieza lentamente a perder quién era. Porque cuando Odiseo partió hacia Troya, era un rey, un esposo, un padre, un guerrero brillante. Pero cuando finalmente regresó a casa, ya no era el mismo hombre. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia sigue fascinando al mundo después de casi 3000 años. Porque todos, en algún momento, terminamos atravesando nuestro propio viaje imposible. Todos luchamos por regresar a una versión de nosotros mismos que quizá ya no existe. Y esta noche vamos a recorrer toda la historia, desde la caída de Troya hasta el regreso final de Odiseo a Ítaca, desde el famoso caballo de madera hasta los cíclopes, las sirenas, la hechicera Circe y la furia implacable de Poseidón. Vamos a entrar en un mundo donde los dioses juegan con vidas humanas, donde el mar puede convertirse en prisión eterna, y donde la inteligencia de un solo hombre terminará enfrentándose al poder de criaturas imposibles. Esta es la historia completa de la Odisea. Y cuanto más avancemos, más entenderás por qué este relato terminó convirtiéndose en una de las historias más importantes jamás escritas. Todo comenzó con una guerra, la guerra de Troya. Durante 10 años, griegos y troyanos se destruyeron mutuamente frente a las enormes murallas de Troya. Miles murieron, ciudades ardieron, familias desaparecieron, y hombres que habían partido buscando gloria terminaron atrapados en una pesadilla interminable. Entre ellos estaba Odiseo, rey de Ítaca. Pero Odiseo era distinto al resto de héroes griegos, porque mientras hombres como Aquiles eran admirados por fuerza brutal y violencia en combate, Odiseo destacaba por inteligencia, astucia, manipulación, estrategia. Era un hombre capaz de vencer enemigos usando la mente antes que la espada. Y fue precisamente esa inteligencia la que terminó cambiando el destino de toda la guerra. Porque después de años sin conseguir conquistar Troya, los griegos estaban desesperados. La guerra parecía interminable. Muchos habían perdido toda esperanza. Y entonces Odiseo ideó un plan tan brillante
que terminaría convirtiéndose en una de las estrategias más famosas de toda la historia humana. El caballo de Troya. Una gigantesca estructura de madera aparentemente abandonada como ofrenda. Los griegos fingieron retirarse. Los troyanos creyeron que la guerra finalmente había terminado. Celebraron. Abrieron las puertas de la ciudad. Y aquella noche todo terminó. Mientras Troya dormía, soldados griegos escondidos dentro del caballo salieron silenciosamente. Abrieron las puertas desde dentro. El ejército regresó. La ciudad ardió. Miles murieron. Y Troya desapareció para siempre entre fuego y sangre. La guerra había terminado. O al menos eso creían todos. Porque para Odiseo, la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Después de la caída de Troya, muchos héroes griegos comenzaron el regreso a casa. Pero los dioses estaban furiosos. La guerra había llenado el mundo de arrogancia, destrucción y sacrilegios, y muchos hombres serían castigados por ello, especialmente Odiseo, porque, aunque era inteligente, también era orgulloso. Y pocas cosas enfurecían más a los dioses griegos que el orgullo humano. Odiseo partió de Troya con 12 barcos y cientos de hombres. Al principio todo parecía relativamente tranquilo. El mar estaba calmado. La esperanza seguía viva. Todos soñaban con regresar junto a sus familias, pero poco a poco el viaje comenzó a transformarse en una pesadilla. Tormentas, desvíos, islas extrañas, peligros imposibles. Y cuanto más avanzaban, más parecía que el océano entero intentaba impedirles regresar. Uno de los primeros lugares donde llegaron fue la tierra de los lotófagos, un pueblo extraño que consumía una planta capaz de hacer olvidar todo: el hogar, la familia, el pasado. Los hombres que la probaban dejaban de querer regresar. Simplemente querían quedarse allí para siempre. Y quizá ese fue el primer momento donde Odiseo entendió algo aterrador. El verdadero peligro del viaje no era solo morir, era olvidar quién era. Porque cuanto más tiempo permaneces lejos de casa, más empiezas a perder partes de ti mismo. Odiseo obligó a sus hombres a regresar a los barcos. Pero el viaje apenas estaba comenzando, y muy pronto llegarían a uno de los momentos más aterradores de toda la historia: la isla del Cíclope. Un lugar silencioso, extraño, vacío. Allí encontraron una enorme cueva llena de comida, animales y provisiones. Muchos querían robar rápidamente y marcharse, pero Odiseo tomó una decisión fatal. Quiso conocer al dueño de la cueva, y aquella decisión destruyó completamente sus vidas, porque el dueño era Polifemo, un monstruo gigantesco, de un solo ojo, hijo del dios Poseidón. Cuando Polifemo regresó y descubrió a los intrusos, selló la entrada de la cueva con una roca imposible de mover. Y entonces comenzó el horror. Uno por uno empezó a devorar a los hombres de Odiseo, vivos, desesperados, gritando. Y por primera vez, el gran héroe griego entendió algo brutal. La inteligencia no siempre basta frente al terror absoluto. Los hombres estaban atrapados. No podían escapar. No podían mover la roca. No podían vencer físicamente al monstruo. Y poco a poco el miedo comenzó a destruirlos psicológicamente. Imagínalo por un momento. Oscuridad. El sonido de huesos rompiéndose. Compañeros desapareciendo uno tras otro. Esperando saber quién sería el siguiente. Pero Odiseo seguía siendo Odiseo, y aquella noche ideó un plan brillante. Emborrachó al Cíclope, y cuando quedó dormido,
Él y sus hombres le clavaron una enorme estaca ardiente en el ojo. Polifemo gritó de dolor. La cueva tembló. El monstruo quedó ciego. Y mientras buscaba desesperadamente a los hombres dentro de la oscuridad, Odiseo consiguió escapar, escondiendo a sus soldados bajo los animales del cíclope. Debería haber terminado ahí, pero entonces ocurrió algo que definiría el resto del viaje. El orgullo, porque cuando ya estaban lejos y a salvo, Odiseo no pudo resistirse. Gritó su verdadero nombre al cíclope derrotado. Quería reconocimiento. Gloria. Quería que el monstruo supiera exactamente quién lo había vencido. Y aquel error cambió todo, porque Polifemo era hijo de Poseidón. Y cuando escuchó el nombre de Odiseo, pidió venganza a su padre. Desde ese instante, el dios del mar convirtió el regreso del héroe en una auténtica maldición. Tormentas gigantescas comenzaron a perseguirlo. Los barcos eran arrastrados fuera de rumbo. El océano parecía odiarlo, y poco a poco el viaje dejó de parecer una aventura para convertirse en una condena psicológica interminable, porque cada nueva isla parecía peor que la anterior. Y cuanto más tiempo pasaba, más lejos parecía Ítaca. Y aquí es donde la Odisea empieza a cambiar completamente de tono, porque hasta ese momento todavía parecía una historia de aventuras, peligrosa, oscura, violenta, pero todavía una aventura. Sin embargo, después de la maldición de Poseidón, el viaje comenzó a transformarse lentamente en algo mucho más aterrador, una lucha constante contra el desgaste mental. Contra el miedo, contra la desesperación, porque el océano ya no era simplemente agua, ahora era una prisión, un laberinto infinito, diseñado para destruir lentamente a Odiseo y a todos sus hombres. Y cuanto más tiempo permanecían atrapados en el mar, más empezaban a cambiar psicológicamente. Algunos dejaron de creer que regresarían alguna vez. Otros comenzaron a desconfiar de los dioses. Y muchos empezaron a mirar a Odiseo con dudas, porque el gran héroe seguía manteniéndolos vivos, pero también era la razón por la que Poseidón los perseguía. Y aún así, nadie tenía alternativa, porque sin Odiseo, todos habrían muerto hacía mucho tiempo. Después llegaron a la isla de Éolo, el señor de los vientos, una figura extraña y casi sobrenatural que gobernaba las tormentas y las corrientes del mar. Éolo escuchó la historia de Odiseo y, por alguna razón, decidió ayudarlo. Le entregó una bolsa mágica que contenía todos los vientos peligrosos del océano. Solo dejó libre el viento que empujaría las naves directamente hacia Ítaca. Y por primera vez en muchísimo tiempo, la esperanza regresó. Los barcos avanzaban rápido. El mar estaba tranquilo. Los hombres comenzaron a emocionarse. Y después de años de sufrimiento, finalmente ocurrió algo imposible. Odiseo pudo ver Ítaca a la distancia. Su hogar, las montañas de la isla, la costa, la tierra que llevaba años intentando alcanzar. Imagínalo, después de sobrevivir monstruos, guerras, tormentas y muerte, finalmente estás a punto de regresar a casa. Pero entonces ocurrió algo devastador. Mientras Odiseo dormía agotado, sus hombres comenzaron a mirar la bolsa de Éolo, y poco a poco apareció la sospecha. Muchos creían que el rey escondía oro y riquezas para él solo. Después de tantos años de sufrimiento, el resentimiento empezó a crecer entre ellos, porque el miedo y la desesperación hacen algo terrible a los seres humanos. Destruyen la confianza. Y finalmente abrieron la bolsa. En segundos todos los vientos escaparon violentamente. El océano explotó en tormentas gigantescas.
Las olas destrozaron el rumbo de los barcos, y cuando Odiseo despertó, Ítaca ya había desaparecido nuevamente en el horizonte. Otra vez lejos de casa, otra vez condenados al mar. Y quizá ese fue uno de los momentos más devastadores psicológicamente de toda la Odisea, porque no perdieron la batalla contra monstruos. La perdieron contra ellos mismos, contra la desconfianza, contra el agotamiento, contra la desesperación acumulada durante años. Y desde ese momento, el viaje comenzó a sentirse mucho más oscuro, mucho más desesperado, mucho más humano, porque poco a poco Odiseo entendía algo brutal. No importa cuán inteligente seas, no importa cuán fuerte seas, el sufrimiento constante termina rompiendo incluso a los hombres más resistentes. Después llegaron a la tierra de los lestrigones, gigantes salvajes y monstruosos. Y aquí, la Odisea vuelve a convertirse en horror absoluto. Los gigantes destruyeron casi toda la flota de Odiseo. Rocas enormes cayeron desde los acantilados, barcos aplastados, hombres devorados, gritos, sangre, caos absoluto. En cuestión de minutos, casi toda la expedición desapareció. 12 barcos habían salido de Troya. Ahora quedaba prácticamente uno solo, y con él los últimos supervivientes de un viaje que ya parecía maldito. Pero lo peor de todo era que Odiseo seguía obligado a continuar, porque no existía otra opción. No podían quedarse, no podían rendirse, no podían volver atrás. Solo podían seguir avanzando hacia lo desconocido. Y cuanto más avanzaban, más parecía que los dioses estaban destruyendo lentamente cada parte de sus vidas. Entonces llegaron a la isla de Circe, un lugar hermoso, silencioso, casi demasiado perfecto. Pero en la Odisea, los lugares más hermosos normalmente esconden los peores horrores. Muchos de los hombres de Odiseo exploraron la isla y allí encontraron a Circe. Una mujer misteriosa, hipnótica, peligrosa. Los invitó a comer y beber, y en segundos los transformó en animales. Cerdos, seres sin identidad, sin humanidad. Y quizá ese detalle es importantísimo, porque en la Odisea los monstruos casi nunca destruyen solamente el cuerpo, destruyen quién eres. Te convierten en otra cosa. Te hacen olvidar tu humanidad. Cuando Odiseo descubrió lo ocurrido, decidió enfrentar personalmente a Circe. Pero antes recibió ayuda divina. Hermes apareció y le entregó una planta mágica capaz de resistir los hechizos de la hechicera. Y entonces ocurrió algo inesperado. Odiseo consiguió resistir el poder de Circe, y en lugar de destruirlo, ella terminó fascinada por él. Liberó a sus hombres, los ayudó, y poco a poco, Odiseo comenzó a permanecer allí más tiempo del necesario. Muchísimo más tiempo. 1 año entero. 1 año. Viviendo lejos de Ítaca. Lejos de Penélope. Lejos de su antigua vida. Y quizá aquí aparece una de las partes más humanas y más tristes de toda la historia. Porque Odiseo empezaba lentamente a sentirse cansado. Cansado de luchar. Cansado de sufrir. Cansado de sobrevivir constantemente. La isla de Circe representaba algo extremadamente peligroso. La tentación de rendirse, de abandonar el viaje, de aceptar que quizá jamás volvería a casa. Porque llega un momento donde el sufrimiento se vuelve tan largo
que incluso la esperanza empieza a doler. Y aún así, Odiseo decidió continuar, porque, aunque estaba roto emocionalmente, todavía existía algo dentro de él empujándolo hacia Ítaca. Entonces, Circe le reveló algo aterrador. Para regresar tendría que viajar al inframundo. Sí, el reino de los muertos. Y aquí la Odisea se vuelve muchísimo más oscura, porque ya no estamos hablando solo de monstruos y mares malditos. Ahora hablamos literalmente del mundo de la muerte. Odiseo descendió hacia un lugar donde habitaban las almas de los fallecidos. Sombras vacías, guerreros destruidos por la guerra, hombres olvidados por el tiempo. Y quizá el detalle más perturbador es que muchos héroes de Troya seguían atrapados allí, sin gloria, sin paz, solo recuerdos y sufrimiento eterno. Allí, Odiseo encontró al adivino Tiresias, un hombre capaz de ver el destino, y Tiresias le reveló algo brutal. El viaje todavía no había terminado. Quedaban más pérdidas, más dolor, más muerte, pero también le advirtió algo muy importante. El mayor peligro no serían los monstruos, sería el orgullo humano, porque una y otra vez los hombres de Odiseo destruían su propia salvación por arrogancia, desesperación o impulsos, y entonces ocurrió uno de los momentos más devastadores emocionalmente de toda la Odisea. Odiseo encontró a su propia madre, muerta. Había fallecido mientras esperaba su regreso, sin saber si seguía vivo, sin volver a verlo jamás. Imagínalo por un momento. Pasas años intentando regresar a casa, solo para descubrir que las personas que amabas comenzaron a desaparecer mientras tú seguías atrapado lejos de ellas. Y en ese instante, Odiseo entendió algo aterrador. El tiempo seguía avanzando sin él. Mientras él luchaba contra monstruos y dioses, su antigua vida estaba desapareciendo lentamente. Y quizá ahí empieza realmente la transformación definitiva del personaje. Porque Odiseo ya no lucha solamente por regresar. Ahora lucha contra el miedo de haber perdido ya todo aquello que intentaba salvar. Y cuanto más avanzaba el viaje, más empezaba Odiseo a parecerse a un fantasma. Un hombre atrapado entre dos mundos. Demasiado lejos de casa para seguir siendo el antiguo rey de Ítaca, pero demasiado humano todavía para convertirse completamente en leyenda. Y quizá eso es lo que hace tan poderosa esta historia. Porque la Odisea no trata realmente sobre regresar físicamente. Trata sobre intentar conservar tu identidad mientras el mundo intenta destruirla. Después de abandonar el inframundo, Odiseo regresó junto a sus hombres. Pero ya nada era igual. El miedo había cambiado a todos. Muchos estaban agotados mentalmente. Otros comenzaban a sentir que los dioses jamás permitirían que escaparan. Y cuanto más desesperados estaban, más peligrosos se volvían los errores. Porque el viaje estaba destruyéndolos psicológicamente uno por uno. Y entonces Circe les reveló otro horror: las sirenas. Criaturas capaces de destruir la mente humana únicamente con sus voces. Seres que prometían conocimiento absoluto, deseos imposibles, respuestas para todos los sufrimientos. Pero quienes escuchaban sus canciones terminaban lanzándose al mar y muriendo entre las rocas. Y quizá eso es lo más aterrador de las sirenas. No obligaban a nadie. Simplemente descubrían exactamente qué deseabas escuchar, porque los verdaderos monstruos no siempre usan fuerza. A veces usan tentación. Odiseo quería escucharlas,
necesitaba hacerlo, porque incluso después de todo el sufrimiento, seguía obsesionado con conocer más, con experimentar más, con desafiar límites que ningún otro hombre se atrevía a cruzar. Así que ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera, y él mismo pidió ser atado al mástil del barco. Quería escuchar las voces sin poder acercarse a ellas. Y entonces comenzó. Las sirenas cantaron, y en segundos, Odiseo casi perdió completamente la razón. Las voces prometían respuestas, paz, conocimiento, gloria eterna. Le hablaban directamente al corazón, a sus miedos, a su cansancio, a la parte de él que llevaba años rota por la guerra y el mar, y por primera vez en muchísimo tiempo, Odiseo dejó de parecer héroe. Ahora parecía un hombre desesperado. Gritó, suplicó ser liberado. Intentó romper las cuerdas, pero sus hombres continuaron navegando mientras él luchaba violentamente contra sí mismo. Y quizá ahí aparece otra vez el verdadero tema de toda la Odisea. El enemigo más peligroso nunca fue el océano, ni los monstruos, ni siquiera los dioses. Era la mente humana después de demasiado sufrimiento, porque cuanto más largo se vuelve el dolor, más fácil resulta rendirse, más fácil olvidar quién eres, más fácil dejarse arrastrar hacia la oscuridad. Pero el viaje todavía guardaba horrores peores, muchísimo peores, porque después llegaron al estrecho de Escila y Caribdis, dos monstruos imposibles de evitar. Por un lado estaba Escila, una criatura gigantesca, escondida entre las rocas, 6 cabezas monstruosas capaces de atrapar hombres en segundos. Por el otro lado estaba Caribdis, un remolino gigantesco capaz de tragarse barcos enteros. Y aquí, la Odisea alcanza uno de sus momentos más crueles, porque Odiseo tuvo que elegir. No podía salvar a todos. Si evitaba a Escila, Caribdis destruiría el barco completo. Así que tomó una decisión imposible: sacrificar parte de sus hombres para salvar al resto. Imagínalo. Escuchar los gritos de tus compañeros mientras son devorados vivos, sabiendo que tú decidiste pasar por allí. Y quizá ese fue uno de los momentos donde Odiseo terminó de romperse emocionalmente, porque la guerra ya le había enseñado a matar enemigos. Pero ahora el viaje le estaba enseñando algo muchísimo peor: a vivir con culpa, a cargar decisiones imposibles, a sobrevivir mientras otros mueren por tus elecciones. Y aún así, siguieron avanzando, porque en la Odisea nadie tiene tiempo para detenerse a llorar demasiado. El mar siempre obliga a continuar, pero lo que viene ahora es probablemente la parte más desesperante de todo el viaje, porque después de sobrevivir cíclopes, hechiceras, monstruos y el inframundo, los hombres de Odiseo estaban completamente destruidos mentalmente, hambrientos, cansados, sin esperanza. Y entonces llegaron a la isla del dios Helios, un lugar sagrado lleno de ganado divino. Tiresias y Circe habían advertido claramente algo: no tocar esos animales, jamás. Pero el problema del sufrimiento extremo es que lentamente destruye la capacidad humana de pensar racionalmente. Los hombres llevaban años sobreviviendo al horror, y finalmente ocurrió lo inevitable. Mientras Odiseo dormía, mataron los animales sagrados para comer, y en ese instante sellaron su destino. Porque en el mundo de la Odisea, los dioses pueden perdonar muchas cosas, pero jamás perdonan la arrogancia humana. Y cuando los hombres regresaron al mar, comenzó la tormenta.
no una tormenta normal, una furia enviada directamente por Zeus. Rayos gigantescos, olas imposibles. El océano entero parecía intentar destruirlos. Y finalmente ocurrió el desastre definitivo. El barco fue destrozado completamente. Uno por uno. Todos los hombres murieron. Todos. Excepto Odiseo. Y quizá este sea el momento más cruel de toda la historia. Porque a veces sobrevivir también puede convertirse en castigo. Odiseo quedó completamente solo en medio del océano. Sin ejército. Sin amigos. Sin barcos. Sin esperanza. Solo él. Y el mar infinito. Y cuanto más tiempo flotaba entre las olas, más parecía que los dioses querían mantenerlo vivo únicamente para seguir haciéndolo sufrir. Pero quédate hasta el final, porque lo que ocurre después transforma completamente la historia. Porque el hombre que finalmente regresará a Ítaca ya no será el mismo héroe que salió de Troya. Será alguien mucho más oscuro, mucho más peligroso. Finalmente, después de años de horror, Odiseo llegó a la isla de Calipso, una ninfa inmortal que se enamoró de él. Y aquí la Odisea vuelve a cambiar completamente de tono, porque Calipso no intentó matarlo, ni devorarlo, ni destruirlo. Intentó algo muchísimo más peligroso, retenerlo. Le ofreció paz, inmortalidad, una vida sin sufrimiento, sin guerra, sin dolor, sin pérdidas. Y honestamente, cualquier hombre normal habría aceptado. Pero Odiseo no podía olvidar Ítaca. No podía olvidar a Penélope. No podía olvidar quién había sido antes de que el mar destruyera su vida. Y aún así, permaneció allí 7 años. 7 años atrapado entre el deseo de rendirse y la necesidad obsesiva de regresar. Porque cuanto más tiempo pasaba, más empezaba a preguntarse si realmente quedaba algo esperándolo en casa. Imagínalo psicológicamente. 20 años fuera. 20 años sobreviviendo monstruos, dioses y muerte. ¿Quién seguiría esperando? ¿Quién lo reconocería? ¿Quién sería él después de todo aquello? Y quizá ahí aparece el verdadero corazón de la Odisea. No es una historia sobre aventuras, es una historia sobre identidad, sobre intentar regresar a una vida que probablemente ya desapareció. Finalmente, los dioses ordenaron a Calipso liberarlo, y Odiseo volvió al mar una última vez. Pero Poseidón seguía furioso. Todavía quería destruirlo. Otra tormenta gigantesca casi lo mata antes de llegar finalmente a tierra. Y cuando por fin alcanzó Ítaca, nadie lo reconoció, porque el hombre que regresó ya no parecía rey. Ahora parecía un viejo destruido por la vida, un hombre agotado, marcado por el sufrimiento. Y mientras tanto, en su hogar todo había cambiado. Decenas de hombres ocupaban su palacio, los pretendientes, nobles convencidos de que Odiseo había muerto, hombres intentando casarse con Penélope y quedarse con el reino. Consumían sus riquezas, humillaban a su familia, y poco a poco estaban destruyendo todo aquello que Odiseo había intentado recuperar durante 20 años. Pero aquí ocurre algo fascinante. Odiseo no revela inmediatamente quién es. Observa, escucha, planea, porque después de todo lo vivido, ya no actúa impulsivamente. Ahora piensa como un hombre que sobrevivió demasiado tiempo y poco a poco comienza a preparar su venganza. Penélope, mientras tanto, seguía resistiendo, años esperando. Años negándose a aceptar que su esposo estaba muerto. Y quizá ella sea uno de los personajes más
impresionantes de toda la historia. Porque mientras Odiseo luchaba contra monstruos en el mar, ella luchaba contra el tiempo, la presión y la desesperación dentro del palacio. Dos guerras distintas. Dos formas diferentes de supervivencia. Finalmente, llegó el momento decisivo. El concurso del arco. Solo quien pudiera tensar el arco de Odiseo sería digno de reclamar el reino. Los pretendientes fracasaron uno tras otro, y entonces el mendigo desconocido pidió intentarlo. Sí, Odiseo disfrazado, y en segundos tensó el arco sin dificultad. Silencio absoluto, y entonces ocurrió el momento final. Odiseo reveló quién era realmente, y la masacre comenzó. Uno por uno, los pretendientes murieron, sin piedad, sin misericordia, porque el hombre que regresó a Ítaca ya no era simplemente rey. Era alguien moldeado por 20 años de guerra, monstruos y sufrimiento. Y quizá ese es el final más inquietante de toda la Odisea. Porque sí, Odiseo finalmente volvió a casa. Pero después de todo lo vivido, ¿realmente seguía siendo el mismo hombre? Y quizá esa sea la razón por la que esta historia sigue siendo tan poderosa miles de años después. Porque todos atravesamos mares imposibles. Todos luchamos contra monstruos internos. Todos intentamos regresar a versiones de nosotros mismos que el tiempo y el dolor fueron cambiando lentamente. La Odisea no trata sobre Grecia antigua. Trata sobre nosotros, sobre supervivencia, sobre pérdida, sobre identidad. Y sobre la pregunta más difícil de todas, ¿cuánto puede cambiar una persona antes de dejar de reconocerse a sí misma? Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue el momento más oscuro del viaje de Odiseo? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los documentales cinematográficos sobre mitología, historia antigua, héroes legendarios y las historias más fascinantes jamás contadas, suscríbete, porque la próxima historia que vamos a contar hace que incluso la Odisea parezca pequeña,